Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rivera y estaré presentando el tema de esquemas de seguridad para bases de datos. En este caso va para el módulo de tópicos de base de datos, entonces vamos a comenzar. En nuestra base de datos contamos con diversos elementos, los cuales pueden ser tablas, vistas, índices, procedimientos y funciones. Esto por mencionar algunos de los elementos que conforman la base de datos, las cuales como personal de informática o administradores de base de datos deseamos proteger, deseamos mantener la integridad de dichos elementos con el objetivo de que sean bases de datos funcionales y seguras, ¿no? ¿Cómo podemos manejar dicha seguridad en nuestra base de datos? Una de las herramientas más comunes que tenemos a mano como personal de informática es la administración o la gestión de roles dentro de una base de datos. Esto con el objetivo de tener ciertos usuarios con ciertos privilegios para así tener un mayor control sobre las operaciones que pueden ejecutar sobre el acceso que tienen en la base de datos. Esto pues nos ayudaría a mantener la integridad de la base de datos, a prevenir accesos no autorizados a los datos sensibles que pudiera tener dicha base de datos, o simplemente para proteger la privacidad de los usuarios en los cuales están confiando en almacenar su información en nuestros servidores o bases de datos, ¿no? Otro de los elementos más importantes o destacados que encontramos dentro de los esquemas de seguridad de una base de datos serían las copias de seguridad. Son de suma importancia ya que ante cierta pérdida de información, desastres naturales, fallas lógicas, eléctricas, quizá incluso robos del equipo, son de suma importancia debido a las razones ya mencionadas. Hay diversas maneras de llegar a una correcta administración de dichas copias de seguridad, las cuales estaremos viendo un poquito más adelante. Continuamos con el tema del espejeo. La idea básica del espejeo es tener dos discos duros conectados. Uno sería el principal, el cual contendría toda nuestra información, el cual estaría funcionando de forma primaria o de forma por defecto en nuestro sistema. Y por otro lado, el segundo disco sería el disco duro o la unidad de esclavo, el cual básicamente va a servir como un espejo, va a contener la copia exacta del disco duro principal. Es decir, escritura que se ejecute o actualización de datos que se ejecuten en el disco duro primario será ejecutada en el disco duro secundario. Esto pues generalmente en el mismo servidor. ¿A qué nos ayuda esto? Bueno, básicamente a quizás si la unidad principal llega a fallar, la unidad secundaria nos serviría como respaldo ante tal falla y pues daríamos una mejor respuesta al usuario ante dichas situaciones. Otra razón podría ser quizá pérdida de información, que la unidad secundaria nos llegue a servir como respaldo a la información que se tenía en el primer disco. Y en otros casos, como parcialmente lo mencionamos, pueden ser por cuestiones de rendimiento en las cuales nos podría auxiliar el disco duro secundario al disco duro primario para así tener una lectura de datos más ágil y eficaz. En el siguiente tema tenemos la replicación. La replicación en la base de datos básicamente consiste en tener datos copiados parcialmente o completamente en una ubicación diferente o puede ser la misma. La cuestión es que sean dos servidores ejecutando un motor de base de datos, los cuales pues básicamente podemos elegir, como lo dije anteriormente, si queremos realizar una copia parcial de los datos que queremos respaldar o que estén replicando en el otro servidor, o una copia completa, una réplica completa de los datos, transacciones, escrituras y actualizaciones que se ejecuten en nuestro servidor principal. Esto, bueno, con el objetivo muy similar al anterior, nos podría servir para recuperar cierta pérdida de información, nos podría ayudar a mejorar el rendimiento de ciertos sistemas de información o incluso podría ser como una especie de copia de seguridad parcial ante ciertos eventos y podríamos mejorar el rendimiento en ciertas consultas o ciertos análisis que sean de nuestro interés. Estas réplicas pueden ser en tiempo real o pueden ser programadas en ciertos periodos de tiempo para que el flujo de información sea un poquito más controlado dependiendo de la arquitectura y de las necesidades de los sistemas que estén empleando la replicación de base de datos. Bueno, para continuar tenemos el tema de métodos de respaldo y recuperación. Para comenzar vamos a hablar sobre los métodos de copia de seguridad física. En este caso, pues una copia de seguridad física podemos entender que se utiliza para almacenar y recuperar la información tal cual está almacenada en una base de datos,
incluyendo los archivos de control, quizá registros, y pues básicamente son copias de seguridad que se almacenan en una unidad de almacenamiento, puede ser un disco duro, una memoria USB, en la nube, etcétera. Generalmente las copias de seguridad físicas o completas tienden a ser un poquito más robustas en el sentido de, hablando de tamaños, y también al momento de recuperación de datos, de pérdida de datos, son mucho más completas a comparación de las del segundo tipo, que son las copias de seguridad lógicas, las cuales estas almacenan la información de forma binaria. Básicamente el motor de base de datos exporta la información, las tablas, etcétera, los datos en forma binaria y son restaurados de la misma manera, de la forma binaria a los datos tal cual nosotros podemos leerlos y comprenderlo. Cabe destacar que una copia de seguridad lógica quizá es más liviana, pero también es menos eficaz al momento de quizá querer recuperar datos perdidos. Entonces es una consideración bastante pronunciada al momento de elegir entre una u otra. Una copia de seguridad física, para resumir, es la copia completa, es la que suele recomendar si cuentas con el almacenamiento indicado para poder hacerlas. Y la copia de seguridad lógica vendría a ser como un complemento para las copias de seguridad físicas. Entonces hay que tenerlo en cuenta, quizá programarlo dependiendo de las necesidades que tenga cada sistema de información, sería bueno considerar. Vamos a continuar con el siguiente punto, que es la migración de base de datos. La migración de base de datos es básicamente mover de una ubicación a otra cierta información, cierta base de datos, ya sea porque la empresa quiere cambiar de local, ya sea porque quiere cambiar de servidores, quiere transportarse a otras ubicaciones, etc. En este caso podemos considerar diversos puntos al momento de realizar las migraciones de base de datos. Y es que nos encontramos con diversos retos al momento de hacer una migración de base de datos, sobre todo si los datos que estamos intentando migrar es una colección grande. Ya cuando superamos cierta cantidad de información tiende a ser un poquito más involucrar un poquito más de trabajo y planeación al hacer este tipo de migraciones. Uno de ellos es considerar la posible pérdida de datos al manejar quizá incorrectamente el proceso de migración. Entonces es muy importante prestar suma atención a los detalles en los procesos de migración, ya que podemos quizá obviar alguna tabla, alguna vista, algún procedimiento almacenado que se haya escapado a respaldar. Es importante saber qué estamos respaldando y dónde lo estamos respaldando, también en qué medios estamos utilizando para almacenar dichas bases de datos para ser trasladadas al siguiente servidor o a otra ubicación. Otro tema que va muy relacionado y va muy de la mano con la parte de la pérdida de datos es la seguridad de la información. Saber en qué vamos a transportar la información de dicha base de datos, los respaldos, etc. es de suma importancia, ya que tenemos que evitar que dichas copias lleguen a personas las cuales no deseamos que tengan acceso a la información. Entonces es de suma importancia manejar credenciales al momento de estar migrando dichas bases de datos para evitar accesos no deseados a la información. Otra de los retos que se presenta al momento de realizar la migración de base de datos es la dificultad durante su planificación, ya que al ser pues un proceso que requiere bastante detalle, pues sí tiende a ser, el proceso de planificación tiende a ser un poquito largo. Se tiene que considerar los detalles al máximo para nosotros tener una migración de base de datos exitosa. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir durante una migración? Bueno, generalmente se engloban en 5 pasos a grandes rasgos. El primer paso sería entender cuál es el origen de nuestros datos, cuál es el origen de la información, cuál es el motor de base de datos que utiliza, cuáles son los portales de administración de base de datos que se suelen utilizar. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería evaluar la información que viene en la base de datos. Es de suma importancia verificar que todas las tablas, todos los procedimientos, toda la información que nosotros queramos migrar esté dentro de nuestros archivos que estamos propiamente migrando a la nueva ubicación. Luego, en el tercer paso, bueno, esto va orientado un poquito más a las bases de datos heterogéneas que suelen combinar sintaxis o motores de base de datos. Es muy importante detenernos acá
y hacer una planificación sobre la compatibilidad que podamos tener en el nuevo servidor que vayamos a instalar, en la nueva ubicación que vayamos a tener, y evaluarlo correctamente nos ayudará a seguir manteniendo la uniformidad de cómo trabajan dichas bases de datos con diferentes motores de base de datos. En el cuarto paso sería verificar la integridad de la información una vez que ya hayamos llegado al lugar, que ya antes de empezar a ejecutar la migración como tal, sería verificar que toda la información viene íntegra, que no haya algunos datos corruptos, información incompleta, etcétera. Es de suma importancia. Y por último, pues ejecutar la migración. Ejecutar la migración involucra un proceso de planificación también, ya que no lo podemos hacer un día en el cual el sistema de información esté operando en su máximo potencial o los usuarios estén recurriendo bastante a dicha información. Entonces tendría que ser un día quizá un poquito más ligero en el tráfico, quizá avisar a los usuarios antes de que va a haber una interrupción en el servicio, etcétera. Son factores que debemos de considerar en este último paso para tener una migración exitosa. Pasamos al siguiente punto, que es el monitoreo de la base de datos. Es muy importante mantener vigilada nuestras bases de datos, ya que esto no nada más nos va a ayudar a mejorar el rendimiento, sino también nos va a señalar qué posibles mejoras podemos implementar en nuestra base de datos. Quizá algunas consultas vienen lentas, quizá el consumo de recursos podría ser optimizado y ahorrar costes. Entonces es de suma importancia mantener vigilada de cerca la base de datos que estamos administrando o las bases de datos. En este caso pues ya existen diversos software que nos ayudan a mantener monitoreadas nuestras bases de datos. Y en estos programas generalmente vemos información como el uso de CPU, el uso de memoria, estadísticas de conexión, rendimientos como lo veníamos comentando con las consultas a la base de datos, las sesiones que tienen los usuarios con la base de datos. También nos ayuda los programas para monitoreo y posibles logs o registro de errores que se pueden tener en la base de datos. También dichos programas vienen equipados para que nosotros podamos tener un resumen completo de qué está pasando con nuestra base de datos. Entonces, de suma importancia. Finalmente tenemos la auditoría en las bases de datos. Tampoco es un tema menos importante. Con todo lo contrario, es un tema de suma importancia, sobre todo en ciertas organizaciones que de pronto ya están en bolsa o tienen que tener ciertas regulaciones al momento de quizá interactuar con instituciones financieras o manejo de información de los usuarios muy delicada. Las auditorías son de suma importancia para asegurar las operaciones regulatorias de acuerdo al quizá el marco gubernamental o ciertas políticas de privacidad que tengamos que seguir. Es de suma importancia realizar auditorías de acuerdo a un calendario establecido según lo defina y lo requiera la organización o la empresa. En este caso para quizá también evitar algunos fraudes, evitar comportamientos sospechosos y si los hay pues detectarlos y actuar en base a las auditorías que se realizan en nuestra base de datos. En conclusión, bueno, pues vimos diversos temas a lo largo de esta presentación. Creo que son uno de los pocos puntos que podríamos tocar al hablar de seguridad en base de datos. Si bien el tema es muy extenso, entonces creo que aún hay más por indagar, pero creo que con esto nos da la base para seguir avanzando en el conocimiento y tener una mayor referencia en cuanto a la seguridad implementada en nuestra base de datos y proteger así la información de nuestros sistemas. Un saludo.